Capítulo 7. Antes de la boda. Ernesto siguió imperturbable su camino y proveyó con largueza a todas las necesidades y atendió solícito a las menores emergencias. Según la voz popular, todo había caminado hasta allí viento en popa. Lo único que se le había estado dificultando conseguir a Ernesto era un padrino rico. Necesitaba un personaje y no sabía cómo alcanzarlo, porque convidar de padrino de la boda a su patrón, al dueño de la tenería, era de mal tono. Era el tal un viejo huraño, casi intratable, montado a la antigua, sin relaciones y sin nada que pudiera lisonjear la vanidad de los contrayentes. Era preciso conseguir un personaje. Ernesto necesitaba a toda costa un personaje, porque tal vez había de necesitar mañana de alguna persona de posición y de influencia. Vamos a ver cómo y de qué manera surgió ese deseado personaje. Después de una semana en que las dos violinistas habían hecho con sus ingratos instrumentos más estragos que nunca en el sistema nervioso de los vecinos, las filarmónicas entraron una noche de visita en casa de Rebeca. Buenas noches, chula, le dijeron a esta besuqueándola. Buenas noches, Loretito, le dijeron a la mamá de Rebeca. Buenas noches, niñas, contestó esta. ¿Qué dice el violín? Casi no se podía hablar a aquellas niñas de otra cosa que del violín. Invariablemente todos les hacían la misma pregunta, y es que esta es una de las actitudes más originales que puede tomar una mujer. ¿Qué ha de decir el violín?, contestó una de las filarmónicas. Ya habrá usted notado cómo hemos estudiado en estos días. ¿Y por qué ahora más que antes? ¿Cómo por qué, Loretito de mi alma? Figúrese usted que vamos a tocar en un concierto las variaciones de Beriot. Ah, bueno, muy bien, exclamó doña Refugio. Esos son muchos adelantos, agregó Rebeca. Figúrense ustedes, agregó la más locuaz de las dos violinistas, que Laurito Beristain se ha empeñado en presentarnos. ¿En alguna fiesta? Dijo doña Refugio. En un concierto particular. Han de estar ustedes, que de hoy en 8 es el cumpleaños del coronel H, y en ese día quiere estrenar su casa. ¿Qué casa? Una muy bonita que ha estado haciendo y que se ha empeñado en que se acabe para el día de su santo. Y con este motivo habrá primero en la mañana la bendición de la casa, luego gran comida, desde las 5 de la tarde concierto y luego baile. Va a estar eso muy bueno, dijeron a un tiempo Rebeca y su mamá. Pero no crean ustedes que somos tan egoístas que no las convidemos, dijo la violinista. Precisamente a eso venimos, agregó su compañera. Venimos a convidar a ustedes para todo, para la bendición, para la comida, para el concierto y para el baile. Pero, objetó doña Loreto, no hay pero que valga. Van todos y va también Ernesto. No faltaba más. Por supuesto, agregó la otra violinista. ¿Cómo había de ir Rebeca sin su novio? Pobrecita. Además, que nosotras estamos facultadas para invitar, porque como somos del concierto, agregó con un dengue de modestia cursi. Excusado es decir que quedó aceptada la invitación y que todos se propusieron pasarse un buen día y una buena noche. Después de una semana de preparativos, llegó el día deseado. Desde muy temprano estaban las violinistas vestidas de blanco y Rebeca de azul, con un vestido que le había llevado Ernesto. La casa del coronel no estaba situada en el centro de la ciudad, sino en uno de los barrios nuevos. Había a la puerta una banda militar y como 200 dilettanti de baja estofa que acudían al ruido. Cuando llegaron nuestros conocidos ya estaba revestido el padrecito y encendidas las velas.
No había motivos serios para suponer que entre aquellas paredes frescas se hubieran albergado los diablos, porque no tenían objeto, pero el sacerdote procedió como si allí estuvieran todos juntos, y hacía de cuenta que en cada rincón estaba cuando menos uno, a juzgar por los sitios a donde se dirigían los conjuros en latín y los asperges de agua bendita. Algunas devotas se encargaban de regar flores, deshojadas allí donde ellas suponían también que acababan de huir los demonios. La conciencia del coronel podía estar tranquila respecto a su casa, por lo menos en lo que incumbe a seres invisibles. La comida era en el jardín, bajo una enramada hecha ad hoc, y el menú se componía de platillos mexicanos. Había barbacoa hecha por un famoso ex ladrón, quiere decir por un rural muy valiente y muy jinete, mole de guajolote, enchiladas, frijoles, tortillas calientes y barriles de pulque. Había rancho, según decía el coronel, como para 200 altas, pues como tales contaba a sus convidados. Circularon profusamente copas de catalán y de tequila, servidas por algunos sargentos. La concurrencia era heterogénea, casi nadie se conocía. Oficiales del cuerpo de rurales, familias de oficiales que se veían por la primera vez, el sacerdote que bendijo la casa, el arquitecto, el sobrestante, los españoles que le vendieron los licores al coronel y otras personas. En cuanto a servidumbre, era más numerosa de lo necesario, y toda estaba formada de soldados y mujeres proporcionadas por estos, y de multitud de vecinos que habían ido a ofrecer sus servicios para probar la barbacoa. Completaban aquel compuesto abigarrado un centenar de muchachos y otro de perros. El coronel, según expresión de la mayoría de los concurrentes, estaba muy jalado y según observación personal nuestra, le tocó sentarse junto a Rebeca. De manera que cuando Ernesto salió de la casa del coronel, ya tenía padrino para su casamiento. A las 5:15 terminó la comida e iba a seguir el concierto. Las violinistas ya estaban en la sala afinando y poniendo pez a sus arcos. La música iba a declinar, según el sentir de aquella concurrencia, porque no iba a hacer tanto ruido como la banda militar. El coronel, en vez de disponerse a oír las variadores de Beriot, se instaló con 10 o 12 de sus amigos en una pieza retirada, donde les esperaba una mesa con carpeta verde. Se permitía, pues, esta y otras de esas pequeñas libertades que están tan en boga, especialmente entre los prójimos recientemente habilitados. Este coronel, por ejemplo, antes de hacer casa, era lo que se llama un manso de corazón y un pobre de espíritu. Quiere decir, un bienaventurado de los del padre Ripalda, por dos distintos lados. Pero desde que enriqueció, qué manso de corazón había de ser. Parece que el dinero, infundiéndole nuevo espíritu, hizo llegar a su completo desarrollo sus facultades afectivas y se volvió amorosísimo. Desde entonces saludaba a sus amigos abrazándolos y les habla con más familiaridad que antes. Se ha vuelto chancista y siempre tiene un chiste o un dicho para cada uno. Esto con los hombres. Ahora, en cuanto a las mujeres, eso es lo que hay que ver. En primer lugar, le gustan todas, y antes le gustaban nada más algunas, y luego es tan dadivoso y tan francote y tan rasgado que da gusto verlo. Le da gusto a él mismo que le hablen de sus aventuras galantes. Se pone tan hueco y tan risueño, en fin. El coronel es completamente feliz. Nunca pudo figurarse que esta triste vida estuviera rodeada de tantos atractivos. Doña Loreto, la mamá de Rebeca, estaba encantada con el coronel. ¿Qué dices?
«Qué hombre tan franco», le decía a su hija, «si no hay como la gente de mi tierra. Y dime, a todo esto, ¿cómo estuvo lo del padrinazgo? Pues hasta ahora no me has dicho». «Pues nada, que me dijo que él sería el padrino». «Sí, pero ¿cómo supo que te ibas a casar?». «Pues nada», continuó Rebeca, afectando mucha naturalidad. «Pues primero empezó con puras flores, ya sabe usted, hasta que me preguntó si tenía yo novio, y le dije que sí, y le enseñé a Ernesto, que estaba precisamente frente a nosotros. «¿Y se va usted a casar?», me preguntó. «Sí, señor». «¿Y pronto?». «Sí, muy pronto. Ya fue la presentación». «Pues si se casa usted», me dijo luego, «yo soy su padrino». Yo vi entonces a Ernesto, y como lo oyó, me hizo seña de que sí. «¿Qué dice usted?», me preguntó el coronel. «Pues que sí», le dije, «y eso es todo». «Pues no te pesará», le dijo a Rebeca su mamá, «porque este hombre sabe hacer las cosas. Tú dirás, dicen por ahí las soldaderas que se mataron 4 carneros y 12 guajolotes. Como que hay tanta gente», dijo Rebeca. A eso de las 4:30 de la mañana, cansados y soñolientos, atravesaban la ciudad Ernesto y Rebeca, tomados del brazo y seguidos a alguna distancia por doña Loreto y su marido. Los niños, los violinistas, sus respectivas mamás y otros convidados, entre los que se contaba el zapatero amigo de Ernesto, que había estrenado Flux. Ernesto se fue al día siguiente muy contento a la tenería, porque había encontrado a su hombre. El zapatero se fue a sus zapatos y las violinistas al conservatorio. Fue necesario que el coronel hiciera la primera visita a su ahijada, y un domingo se presentó muy endomingado y acompañado de Ernesto en casa de Rebeca. Iba vestido de negro, de levita cruzada, botines de charol y sombrero alto, un brillante rodeado de perlas sobre una corbata blanca con líneas rojas, y por estar en todos los detalles de la coquetería masculina, este alfiler no ocupaba el centro de la corbata, sino un lado, como se lo había visto a un joven del Jockey Club. Llevaba además anillos en los dedos y bastón de carey con puño de oro. Rebeca saludó con una especie de respeto y doña Loreto con una especie de confianza inspirada por la llaneza del coronel. Hizo una visita muy larga, durante la cual, y evocando los recuerdos de la pasada fiesta, quedó convenido en que la boda se verificaría en la casa de campo del coronel, que sacrificarían otros 4 carneros y otros 12 guajolotes, que volverían a tocar las violinistas y que leería unos versos un jovencito de la vecindad que lo hacía muy bien. No había, por supuesto, frases con que elogiar al coronel en aquella casa, donde este personaje encontró ocasión tan propicia para darse importancia. Doña Marianita Quijada estaba como orgullosa de aquellas proezas de su hijo, y hasta la profesora, con todo y su tirantez, había ofrecido llevar a 2 jovencitas discípulas suyas, que cantaban muy bien y tenían muy bonita voz. La buena doña Marianita se había reducido a asombrarse de lo que ella llamaba las proezas de Ernesto, pero no le había pasado por las mientes preguntar de dónde estaba brotando aquel dinero. Tan buenas hacía algunas mamás que no se atreven a pensar mal de sus hijos. Una mañana bajó doña Loreto a uno de los cuartos del patio de su casa. Vivía ahí una mujer a quien todos le decían Pachita. Era baja de cuerpo y de carnes casi del todo consumidas. Su cutis ostentaba esa tinta verdosa y opaca de las epidermis que no se han puesto en contacto con el jabón en largo tiempo. Y sus cabellos, enteramente negros, estaban erizados y apagados, como los de una peluca guardada. Padecía de cálculos biliares
y de enfisema pulmonar. Tenía las manos largas y huesosas y tan flacas que no podían ocultar su anatomía. A pesar de esto, Pachita había sido una linda muchacha, de mucho atractivo, pero se había operado en ella esa espantosa transformación con que la miseria y la desgracia hacen olvidar la juventud y la hermosura. ¿Cómo le va a usted, Pachita?, le dijo doña Loreto. Buenos días, doña Loretito. ¿Cómo se siente usted? Hoy no he tosido tanto como ayer, a pesar de la costura. Bendito sea Dios. ¿Está usted muy adelantada? Hoy quiero acabar las camisas. ¿Tan pronto? Yo coso muy aprisa. No había necesidad de atarearse tanto. Ay, mi alma. Por el dinero es uno capaz de hacer prodigios. Es cierto. Pero recordará usted que mi marido está muy gastado y hasta la otra semana, pues pasado el casamiento, porque antes ya puede usted figurarse cómo estaremos de gastos. Tenía esperanza de tomar mi medicina antes del sábado, para ver si evito el ataque que ya se anuncia. Cuando tomo esas cucharadas se me retarda. Quizá querrá Dios que no le venga a usted ahora el ataque, ya lo verá usted. Yo le aseguro que lo peor que hay para las enfermedades es la aprensión. Sea por el amor de Dios, dijo Pachita entre dientes. Acababa de adquirir la convicción de que el domingo siguiente estaría gritando de dolor. Doña Refugio sintió la necesidad de cambiar de conversación. ¿Y cómo están los niños? Carlos, allí está durmiendo, el pobrecito. Como no se levanta más que para arrastrarse hasta mis pies, lo dejo dormir. Carlos es el cojito, sí, el cojito. Y si viera usted, ya el niño del licenciado está bueno, ya anda sin muletas. A los dos los vio el doctor la vista, pero yo no pude conseguir para el aparato. Costaba 25 pesos, ni medio menos, y nada, ni fiado me lo quisieron dar. ¿Y los otros niños? Los más grandecitos me los colocó ya mi compadre don Miguel en Loreto, en la escuela de artes. Dicen que allí los educan y les dan oficio. Pero dicen que allí van nada más los muchachos malos, quiero decir, los incorregibles. Hay también muchachos buenos, y los míos van a estar entre los buenos. Pues yo no metería a un hijo mío. Teniendo que darles de comer, ya se ve que no. Pero estas hambres, doña Loretito, estas hambres. Figúrese usted que en la semana pasada nos quedamos todos sin comer varios días. Y no tiene usted una idea, doña Loretito, de lo que yo sentía cuando me pedían de comer mis hijos sin tener que darles. El viernes comimos todos la cazuelita de frijoles fríos que nos trajo Florencia. Si no hubiera sido por eso, nos acostamos otra vez sin probar bocado. El pobrecito de Luis consiguió medio de pan. ¿Y cómo hizo? Fingió en el tendejón que se le había caído medio, y lo hizo tan bien que le dieron el pan. Era noche. Nos reímos mucho porque Luis tiene mucha gracia para platicar y nos divirtió contándonos la escena del tendejón y con la disputa con sus hermanos que le echaban en cara no haber pedido un real. Y la niña anda en la calle vendiendo las puntas. Todavía hace 2 semanas que las anda corriendo y lo más que le han llegado a ofrecer son 12 reales, cuando usted misma me dijo que valdrían 8 pesos. No, si son las gentes, exclamó doña Loreto. En eso llegó Altagracia, que así se llamaba la hija de Pachita. Era una muchacha alta y delgada, de pelo rubio, que frisaba en los 14 años y ya revelaba, por lo macilento de su rostro, los horrores del hambre. ¿Las vendiste?, le preguntó Pachita. No, mamá, ahora me ofrecieron 1 peso. ¿Y quién fue esa infame?, preguntó doña Refugio.
Doña Marianita Quijada dijo con naturalidad Altagracia, como me dijo usted que las llevara. Doña Loreto hizo un movimiento. Figúrese usted. Continuó Pachita dirigiéndose a doña Loreto. Como se va a casar su hijo, me figuré que bien podía comprar ese ruedo para regalarle unas enaguas a la novia. Ernesto está gastando tanto dinero con que no las quiso, dijo doña Loreto dirigiéndose a Altagracia. No, señora. ¿Y qué dijo? Que no, porque ya tenía todo lo necesario. Echadora, dijo doña Loreto. No, pues por 12 reales, que es lo más que han ofrecido, yo las tomo. Al contado, se atrevió a decir Pachita. Cuando digo que yo las tomo, lo preguntaba porque como me acaba de usted de decir que su marido de usted está muy gastado y que hasta que pase la boda, sí es cierto, pero esto es aparte. Hija, ¿no tomas tu atole? Le preguntó Pachita a Altagracia. No, mamá, ya tomé mi sándwich. ¿Qué sándwich? El que me da don Librado. ¿Quién es don Librado? Don Librado, el español de la tienda de la esquina. Siempre me ofrece sándwich o pasas. Y yo no lo tomo porque me da vergüenza, pero ahora tenía mucha hambre y me lo comí. Pachita cerró los ojos por un momento, como si viera un precipicio, pero guardó silencio. Además, aquí está este medio que me dio un señor. Pachita lo tomó pensando que era el único dinero que había en la casa. Se limpió una lágrima con el dorso de la mano derecha y siguió cosiendo. Doña Loreto se despidió llevándose el tejido. Pachita pensó que podría, con el mes de trabajo empleado en aquel tejido, tomar sus cucharadas. Pachita, Altagracia, los dos corrigendos y el cojito eran la familia de un maridito que había aceptado a morirse de tifo el año pasado. Pachita no había tenido más época bonancible en su vida que su luna de miel. Su marido también había sido garboso como Ernesto. En aquel cuarto desmantelado y sucio, de paredes ensalitradas, permanecía todavía clavada junto a un retrato de Zaragoza, la fotografía que representaba a Pachita, vestida de novia, con velo y corona, tomada de la mano de un jovencito trigueño y desmedrado, con sus guantes blancos fuera de foto y en antiartístico contraste con su compañera, que en la flor de su edad estaba rozagante. Después de la luna de miel empezó a caer hiel gota a gota en el corazón de Pachita. Vinieron las penurias, el hambre, el malestar, la bilis, la guerra doméstica, las lágrimas, la desesperación y por fin esa terrible caída de los desgraciados que ruedan de dolor a la disipación. El marido de Pachita se prostituyó y se murió enseguida. Capítulo 8. El día y la noche de la boda. Ernesto no vaciló en pagarle al señor juez don Enrique Valle los honorarios que se cobran por casar a las gentes en su casa. La de Rebeca en la noche de la ceremonia estaba atestada de esas gentes que sin ceremonia asisten a todas las ceremonias. De manera que aquella concurrencia era la de todos los vecinos de la casa que, sin más derecho que el de vecindad, iban a ver cómo se casaba Rebeca. Hasta Pachita, cargando a su hijo el cojo, se había parado a la puerta. El zapatero, para ser parte integrante, tenía la investidura de testigo de Ernesto. El otro testigo no era el alemán, sino un amigo del zapatero. Por parte de Rebeca, uno de sus testigos era don Arcadio, muy conocido en el barrio, porque prestaba dinero con un real en el peso, y había sacado generosamente, de más de 4 apuros, a casi todos los presentes, en varias ocasiones.
También doña Lugardita López, con todos sus hijos, formaba parte del cortejo que apenas dejaba lugar en la sala, al juez del registro civil y a los novios. Hay cosa de pasteles, dijo un muchacho, y se produjo entre los muchos que allí había un movimiento, como el de nueces, en un plano inclinado. Efectivamente, apenas concluyó la ceremonia, empezaron a circular pasteles y copas de licor. Se sentaron los que pudieron, se retiraron los que lograron pastel, y antes de las 10 la vivienda de doña Loreto estaba despejada. Quedaban solo las personas distinguidas. Todo es relativo. Quiero decir, el padrino, Ernesto, el zapatero, don Arcadio, don Librado, el español que le daba sándwich a Altagracia y otras gentes formales. Rebeca pasaba por ese período de aturdimiento propio de los preliminares del matrimonio. Era aquel un asunto demasiado grave y demasiado abstracto para que la pobre inteligencia de aquella pobre niña de 16 años pudiera analizarlo. Se dejaba llevar de su alboroto infantil y tenía más importancia para ella el velo, los zapatos y los azares, que el cambio de estado, la felicidad y el porvenir. A Ernesto le sucedió otra cosa distinta. Estaba impaciente. Deseaba a toda costa que acabara de pasar todo. Le parecía que el tiempo andaba muy despacio. Estaba preocupado. Hablaba poco y solo de vez en cuando cambiaba algunas palabras con el zapatero. ¿Cómo se siente tu patrón?, le había preguntado este. Muy malo, contestó Ernesto. El zapatero, que tenía una boca muy grande y unos labios muy gruesos, no pudo ocultar que había articulado entre dientes esta palabra. Magnífico. El patrón de Ernesto estaba atacado de la tercera pulmonía que le daba en el año, pero esta vez el tratamiento se había prolongado. Llevaba, pues, Ernesto 20 días de despachar solo la tenería, precisamente los mismos que llevaba de hacer el papel de rico. No obstante, según los informes que recibía el patrón por las noches, su casa prosperaba. A las 11 se retiraron todas las visitas y doña Loreto obligó a toda la familia a acostarse para estar listos a las 4 de la mañana. El coronel lo tenía ya todo listo, la matanza estaba consumada y molían chile afanosamente más de 8 mujeres en la cocina. No habían dado las 5 de la mañana cuando los hermanos menores de Rebeca despertaron por un fuerte olor a extracto de 1000 flores, con que una vecina comedida, que se daba de inteligente en materia de matrimonios, rociaba todas las prendas de ropa de la novia. Con una minuciosidad cómica había perfumado las medias, las ligas, las botas de raso, el corsé y toda la ropa. Los muchachos abrían un ojo ávido entre el montón de trapos que los cubría todos juntos y contemplaban el perfil de Rebeca, que a la sazón estaba ya peinada, calzada y en corsé, esperando solo el gran vestido blanco que había desalojado de un rincón de la pieza a 2 de los muchachos. Mientras perfumaba ropa, la vecina inteligente conversaba con doña Loreto, contándole el pormenor de sus 2 matrimonios y de cómo en el primero había gastado un pomo de triple extracto de heliotrópico y en el segundo matrimonio 2 pomos, de tal manera que al año seguía oliendo su ropa. A mí me gustan mucho los perfumes, Loretito, porque me dé usted gentes que huelan a cochambre, porque como una lava y guisa y hace tantas cosas en la casa, es necesario, pues, y para casarse, pues ya le digo a usted 2 pomos de a 10 reales, pero, eso sí, cuando entré a la Santa Veracruz, hasta el sacristán abría las narices. Como se lo estoy diciendo a usted, Loretito, por muy bien empleados di mis 20 reales de esencia de heliotrópico, que me muero por ella. Ahí la locuaz vecina se interrumpió
para ordenar a una criada que le hirviera a Rebeca una taza de hojas de naranjo. Todo esto lo hacía con cierta petulancia cómica, para alardear de mujer entendida en la materia. Rebeca no puso objeción, porque se figuró que todo aquello sería del ritual. Yo también quiero hojas de naranjo, gritó un muchacho. ¿Tú también te vas a casar? No, mamá, pero tengo hambre. Y después de un rato, continuó. Pues, ¿qué? ¿Para casarse se necesitan hojas de naranjo? Calla, muchacho. ¿Qué sabes tú de eso? Por eso pregunto. Los muchachos, mi alma, dijo entre dientes la vecina oficiosa. Los muchachos, repitió doña Loreto. A las 6 bajó Rebeca y ya varias vecinas esperaban sentadas en la escalera o asomaban sus cabezas enmarañadas entre las dos hojas de las puertas de las viviendas para ver pasar a la novia, que iba del brazo de su padrino y seguida por Ernesto. Doña Loreto y su marido, el zapatero, la casada 2 veces y otras personas, entre las cuales había una designada ad hoc para llevar la cola. Apéndice que hace en ciertas novias el mismo efecto que en el pavo real. Las enorgullece. Por supuesto que a todos les gustó mucho Rebeca, y todos, después de haber dado su opinión laudatoria, se quedaron pensativos desde el momento en que desapareció el cortejo. La cosa no era para menos. La ceremonia religiosa no ofreció nada de notable, y al salir de la iglesia, la comitiva se disolvió en el atrio, dirigiéndose la familia de Rebeca a su casa, y los novios y el padrino a la fotografía de Valleto, a tomar el consabido retrato en que sobresale la novia, enseñando un pie con zapato blanco, colocada la cola de manera que ocupa todo el ángulo inferior izquierdo, y destacándose en el fondo oscuro, como si fuera una sola figura, y a su izquierda el novio, perdiéndose en el fondo negro, vestido de negro, y víctima del diafragma que fue necesario poner a la máquina para que el traje blanco de la novia saque detalles. En medio de todas esas contrariedades artísticas está el novio chaparrito, trigueñito por añadidura, y víctima también de la velutina de la novia, que siempre aparece muy blanca, al grado que si se juzgara de la raza mexicana solo por las fotografías de novios, aparecería que aquí todas las mujeres son blancas y todos los hombres prietos. Para el fotógrafo la novia es lo que importa. Para ella es el foco, la luz, el arte, la atención y la estética. El pobre novio es artísticamente menospreciado. Es un detalle del fondo, un accesorio como el sillón, la cortina o la puerta, junto a la cual se supone a la pareja matrimonial en una actitud en que parece estar diciendo, nos está retratando. Aquella fotografía costeada, por supuesto, por el padrino, después de lisonjear por algún tiempo la vanidad de los novios, estaba destinada al mismo paradero que la de Pachita, a figurar como el último resto de mejores días, en el último asilo de la miseria. Entre 11 y 12 ya todos los convidados estaban en la casa del coronel, que olía a mole de guajolote desde la puerta. Antes de estar jalado, ya el coronel estaba sentado junto a la novia, que ocupaba su lugar entre Ernesto y el padrino. Empezó a circular el arroz a la valenciana, adornado con tornachiles, chícharos y raciones de pollo, y servido en porciones descomunales, como para matar el hambre de golpe. Siguió la barbacoa con salsa borracha, servida en raciones de campaña. Aquellos carneros no habían sido trinchados. ¿Qué lo habían de ser? Los habían descuartizado después de cocidos a machete y jalón, de manera que a Rebeca le tocó media pierna, a Ernesto un costillar y al coronel media cabeza.
Allí fueron los trabajos. Doña Marianita Quijada luchaba con un enorme hueso. La profesora estaba haciendo la operación del trépano a un medio cráneo que le tocó y extraía los sesos de la cavidad huesosa, mientras las violinistas decían en la aguda: a nosotras nos tocó carne maciza, pues a comerla ni almas, que bien que lo necesitan, les contestó una vieja. Sin esperar a más, el jovencito, aquel de la vecindad que hacía muy buenos versos, leyó un epitalamio que nadie entendió y que todos aplaudieron, porque los versos que se leen siempre son aplaudidos al final, como las fermatas de los cantantes. ¿Cómo habían de entender aquellos comedores de barbacoa el epitalamio, cuando el poeta hablaba de espacios siderales y sonrientes, nurajes de ensueños iridiscentes, de favonios de cierzos, de simún, de espejismos, de clámides de ondas cerúleas, de algas, de náyades y de otra porción de cosas que a los oídos de las más viejas de la fiesta sonaban por la primera vez? El coronel era todo de la novia, a quien servía con un esmero y un lujo de atenciones, que empezaron a hacer fruncir a Ernesto el entrecejo. Hasta le trinchó el coronel a Rebeca su enorme ración de pierna, haciéndole pedacitos, y le daba la tortilla más caliente, y le servía más salsa, y la estimulaba con brindis privados a las libaciones de pulque, y le ofrecía sal, y le ofrecía cambiarle de ración, mientras hacía caso omiso de Ernesto, que estaba al otro lado y no le dirigía la palabra para nada. A media comida, ya Ernesto había tragado más saliva de la que se necesita para la digestión. Rebeca tampoco le había dirigido la palabra y empezaba a sentirse, como dicen, embolado. Pensaba solo en la manera de llamar la atención de Rebeca hacia él, pero su amor propio se lo impedía. Bonito papel estoy haciendo. Es la primera vez que Rebeca no me hace caso. Buen principio, y sigue. Está hecho unas pascuas con el padrino. Yo no sé por qué me parece. Ya se está acabando el mole y yo estoy aquí, hecho el pelícano. De repente, y fingiendo una amabilidad que mal comprimía su cólera, dijo a Rebeca: ¿quieres más mole? Rebeca, que tenía su atención fija en el coronel, que a la sazón le hablaba de sus grandezas, apenas tuvo tiempo de articular un no rápido, medio volviéndose a su novio. ¿Qué no tan seco?, pensó este, es mucho cuento. No le vuelvo a hablar, y cuando estemos solos le diré cuántas son 5. No, porque es bromita y le echan flores. Está autorizada para... No faltaba más. Esto solo a mí me sucede. Y sigue y sigue y sigue. Estoy por separarme de la mesa. Mientras lo pensaba, se empezaron a parar los concurrentes porque la comida había concluido. El coronel ofreció el brazo a Rebeca, quien apenas tuvo tiempo para dirigir a Ernesto una mirada cariñosa, que Ernesto quiso responder con otra de odio, pero no le fue posible. El coronel no cesaba de hablar, ni aún sobre la marcha. Todos se dirigían a una enramada, bajo la cual estaba la música, y que estaba preparada para bailar. Comenzó el baile. El padrino, que no había abandonado a Rebeca, le pidió la primera danza. Rebeca, antes de contestar, buscó a Ernesto. No estaba allí. Rebeca bailó la primera danza. Usted, lector, y yo, que no bailamos. Observemos y comuniquémonos nuestras observaciones. Note usted esto, lector. Aquí nadie sabe bailar. ¿Cómo? Es lo cierto. En toda ciudad culta hay escuelas de baile, a donde concurren diariamente los jóvenes de ambos sexos, que se están educando en otras materias, en los colegios. Y cuando han acabado su educación, están aptos en el ramo del baile, y bailan bien, casi sin excepción. En México no hay escuelas de baile,
y sin embargo, todos bailan. Porque aquí todos somos buenos para todo y no necesitamos aprender. Mire usted al coronel, cuya figura es antagónica de la del bailarín. Pesa más de 200 libras y tiene unos pies más a propósito para marchas forzadas que para shotfish. Patean pero no danzan. Nótelo usted, lector. Lleva una fatiga como de ataque a la bayoneta y suda la gota gorda. Dobla mucho las rodillas y acaba en esa fatiga que he emprendido con Rebeca por causar lástima. Vea usted esos jovencitos, aquel que lleva la vista fija en el suelo, como si se le hubiera perdido algo, al que le sigue, que brinca y sangolotea a su compañera, al otro, que lleva distinto compás que su compañera, produciendo un sube y baja insoportable. Aquella señora grande que no conoce el paso y que nadie sabe qué irá haciendo con sus pies. Aquella pareja que se estrecha y se junta lo necesario y un poco más. La del vestido verde claro que sacude su falda con un movimiento perpendicular muy pronunciado. Aquella otra muchacha que saca la cabeza entre el hombro y la cabeza de su compañero para librarse de su aliento. La otra que se va ahogando con la aldeida del capitán con quien baila. Esto es en cuanto a posturas. Ahora, en cuanto a semblantes, note usted el contraste de fisonomías adustas y de otras tirantes y severas con el ejercicio que practican con el baile, que es la expresión de la alegría. Desde el hombre salvaje hasta nuestros días, véalos usted. Cada uno se entrega a una tarea fatigosa, como si se les hubiera impuesto un castigo. No puede divertir un baile con actores de esta especie, porque ninguno de ellos obedece a la estética del baile. Dicho lo cual, dejemos a esa turba entregada a su fatigosa tarea que durará hasta el amanecer. Ernesto había emprendido la de la retirada, pero estaba en absoluta minoría. La profesora, su hermana, no se quería dejar dominar. Doña Marianita estaba muy contenta, el coronel estaba encantado. El zapatero había encontrado muy buenas compañeras, y tenía todavía que bailar muchas piezas. El baile, en fin, estaba en su apogeo, a la vez que Ernesto quería que se retiraran, y como lo veían con su sombrero en la mano, era objeto de comentarios picantes entre los pollos. El mismo zapatero había soltado una carcajada feroz cuando le dijo a Ernesto que quería retirarse, todo lo cual acabó por poner al pobre novio de un mal humor insoportable. Por fin, a la 1 de la mañana, logró sacar a Rebeca casi furtivamente, de acuerdo con doña Marianita y con doña Loreto. Rebeca no se había puesto otro traje, estaba de novia, de manera que, recogiéndose la cola y levantándose lo que pudiera enlodarse, y tomada del brazo de su marido, emprendieron la marcha a pie hasta el barrio opuesto al del coronel. Los primeros 10 minutos fueron de silencio, al cabo del cual le preguntó Rebeca: ¿Cómo te ha ido? Ya lo has visto, de los diablos. ¿Por qué mi vida? Mi vida. Ahora es mi vida. Naturalmente, ahora que estamos solos. Es que bien, hubieras podido dirigirme siquiera una palabra. Pero las gentes, ¿y qué? En estos casos, me dijo mi mamá, debe uno manejarse con mucha circunspección para que no la critiquen. Y eso he hecho yo. Mucha circunspección conmigo, naturalmente. Mira. Pues yo no lo encuentro muy natural, pues mamá sí. Me parece que tu mamá, ¿qué? Nos va a desavenir. ¿Por qué? La pobre. Porque va a pretender meterse mucho en nuestras cosas, naturalmente. Todo te parece a ti natural y has de saber que a mí no. ¿Por qué? Te estás haciendo la inocente. No es eso, sino que no te comprendo. No me comprendes, dijo Ernesto con sorna. No. Porque me estás diciendo unas cosas, en cambio tú me has hecho otras, yo no te he hecho nada. No, porque desde el momento en que todo te parece natural, pues bueno, dime qué te he hecho.
Mira, me impacienta que te hagas la desentendida. Yo, sí, tú, estás tan fresca como si hubieras hecho una gracia. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Por Dios santo. Por Dios santo, no has hecho nada. ¿Pero qué? ¿Por quién? Inocente, ¿no sabes por quién? No. No, no. Como esto no lo dijo Rebeca con impaciencia, Ernesto calló y hubo una larga pausa, después de la cual Ernesto comenzó a hablar como si hablara solo. Pues estoy lucido, esto solo a mí me pasa. No, nada, la niña no sabe nada, no conoce lo que ha hecho, no ha caído siquiera en cuenta que mientras ella gozaba, yo he tenido un día y una noche detestables, como si fuera yo el último de los concurrentes, como si fuera yo un extraño. Y luego, en lugar de satisfacciones, en lugar de nada, no se me comprende, no sé. Y sigo haciendo ya solo con mi mujer un papelito. Bonito casamiento. Pero, por Dios, Ernesto, ¿qué tienes? Le interrumpió Rebeca. Nunca te había visto tan enojado. ¿Y enojado por qué? Vamos a ver. Habla claro, explícate. Y si en algo he faltado, dímelo. Te pediré perdón. Te haré cariños, le dijo apretándole el brazo. Aquel apretón fue un sacudimiento eléctrico para Ernesto. En la situación en que estaba su ánimo, tambaleó entre la dicha y la desgracia. Y cosa rara, en vez de atraerlo hacia el amor, olvidándolo todo, excitó cierto sentimiento de soberbia fatal, que detuvo violentamente el movimiento que iba a hacer con el brazo, para corresponder al cariño de Rebeca, y sintió cierto placer salvaje en haber triunfado de sí mismo. Siguió una larga pausa de silencio hasta que llegaron a la esquina en que la familia de Rebeca tenía que separarse de la de Ernesto. Pero doña Loreto, que se había quedado atrás con su familia, había desaparecido desde la calle anterior para evitar la despedida y se alejó llorando. Siguieron pues Ernesto y Rebeca por delante, y doña Mariana, la profesora, y los demás a cierta distancia. Llegaron a la casa, doña Marianita se eclipsó también, y los novios entraron a su recámara. Ernesto abrió, encendió la luz, se quitó el sombrero y se sentó sin decir una palabra. Rebeca, arrastrando su cola, se sentó frente a su marido. Este había apoyado la frente en una mano y estaba inmóvil. Así pasó cerca de un cuarto de hora, que a Rebeca le pareció un siglo. Ah, pobre humanidad, condenada a atravesar una vida en la que se mezclan en ineludible y perenne contraste el mal y el bien, el placer y las lágrimas, la ilusión y el desencanto, el deleite y la amargura. He aquí un pobre novio que desde el momento de conocer a una mujer había entrado de lleno en ese mundo encantado de sueños y fantasías, de risueñas y dulces esperanzas, concentrando todo su ser, toda su actividad, todo su amor, todos sus deseos en perseguir una dicha casi celestial, una felicidad revestida de todos los encantos imaginables. Y cuando ha llegado a la meta apetecida, cuando luchando como un héroe y a costa de dolorosos sacrificios se mira vencedor, siente en el alma el acerbo dolor del desengaño. Siente su alma inoculada con el terrible virus de los celos, y ya próximo a tocar el cielo con la mano, se despeña en el abismo negro de la duda y la desesperación. Siente mezclado a su amor el odio, que engendra en su alma una idea espantosa. Todas estas ideas atravesaban por su cerebro, mientras apoyaba la frente en su mano inmóvil y crispada. Rompió por fin aquel terrible silencio la voz de Rebeca. ¿Qué tienes, Ernesto? ¿Por qué estás enojado conmigo? ¿Qué te he hecho? Te juro que ni me sospecho la causa de tu malestar. Hipócrita, gritó Ernesto levantándose. ¿Te parece siquiera decente la conducta que has observado con el coronel?
Rebeca tembló sobrecogida. Mientras que para él han sido todas tus miradas y toda tu atención, yo he hecho el papel más ridículo, porque no me has hecho caso, te has olvidado de mí completamente. Yo no podía ser desatenta con el coronel. Acuérdate que tú mismo has considerado una fortuna que sea nuestro padrino. Pero ahora lo considero una desgracia. ¿Pero por qué? Figúrate que ha sido amable, hasta más amable de lo que convenía a su carácter. Pero estábamos en su casa y no cesó de hablarme. Habla mucho para decir cualquier cosa y hasta llegó a mortificarme con sus cumplimientos. Era porque tú le dabas lugar con tus coqueterías. Coqueterías, te propones desquitar tu mal humor ofendiéndome. Oféndeme. Dime lo que quieras si crees que lo merezco. Y bien que lo mereces. Muy pronto te has dado a conocer. Ni tiempo has tenido para dejar pasar siquiera los primeros días de casada. Y conozco que vamos a ser muy desgraciados. Si te has de seguir encelando de todo el mundo como del coronel, ya se ve que sí, nuestra vida será un infierno. Encelando, ¿y tú crees que estoy celoso? No puedo atribuir a otra cosa tu mal humor. Pues yo no estoy celoso, ni me hago tampoco favor. Pero me endiabla que coquetees en el día de nuestro casamiento. Y si esto es al principio, Ernesto, piensa bien lo que dices y no me ofendas de esa manera. Mira qué tonillo tomas tan resuelto. Y mira qué tono tomas tú tan inconveniente. ¿Es que no te gusta que te diga yo la verdad? ¿Cuál es la verdad? Que has coqueteado con el coronel. No, sí, no, 1000 veces no, porque te quiero demasiado para pensar siquiera en otro hombre, y porque de nadie es mi amor más que tuyo. Además, no te he dado lugar a que me trates así, ni a que me ofendas como lo haces, llamándome coqueta e hipócrita. Yo no te he dicho hipócrita, sí me lo has dicho, hipócrita, coqueta. Y Rebeca se desató en sollozos y derramó abundantes lágrimas. Apenas la vio llorar, Ernesto sintió un arranque de impaciencia, de cólera y de despecho, y paseándose a grandes pasos por la pieza exclamaba: bonita noche de bodas, buena mujer me ha tocado, que me lloriqué tan temprano. Gracias, Rebeca, gracias por tu obsequio. Me haces muy feliz y no conforme con haberme amargado el día que creí el más feliz de mi vida. Me regalas con lágrimas en los primeros momentos de estar solos. Buena perspectiva tenemos, si yo lo hubiera sabido. Ernesto, gritó Rebeca, adivinando lo que iba a decir. Ernesto, por Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Que te pida perdón? Perdóname, por Dios, soy inocente. Cálmate. No amargues nuestra dicha con esos celos tontos. Ernesto, cálmate, por Dios. Todo esto lo decía Rebeca abrazada al cuello de Ernesto, que permanecía de pie con la mirada fija en el suelo, abriendo desmesuradamente los ojos, apretando los puños, vueltos la espalda y conteniendo con trabajo la cólera en que sentía que iba a estallar. El roce de la seda blanca del vestido de novia y el perfume embriagador que se exhalaba del seno de Rebeca, en vez de inducirlo hacia el amor, despertaba más a la bestia feroz de los celos, acrecentando el despecho de Ernesto. Rebeca, al ver que Ernesto no cedía, se desprendió de su cuello y se dejó caer en el sillón anegada en llanto. Lágrimas, 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 exclamó Ernesto levantando los brazos. Lágrimas en la noche de... Oh, maldito. Y continuó murmurando imprecaciones y denuestos, mordiéndose los labios de cólera, y a su vez se dejó caer en el otro sillón frente a Rebeca. Aquellos novios se habían casado para asistir a los funerales de su amor. Aquel vestido blanco tenía en aquellos momentos una significación amarguísima. Era el sudario de sus ilusiones muertas. Era la dalmática de la pureza envenenada
como la túnica fabulosa de Neso. Rebeca estaba tan orgullosa con su vestido blanco. Había sido tan feliz con aquellos atavíos de reina, que la caída al abismo de las lágrimas la hacía gemir de desesperación. Ernesto, por su parte, no podía quitar la vista de aquel gran vestido blanco. 150 pesos robados. Sí, señor, robados, aunque me pese. La pulmonía de mi patrón me puso en situación sí, de saquear la caja, de fingir operaciones, de mentir descaradamente, de meterme en un enredo que me puede llevar a la cárcel. 1000 y tantos pesos se fueron como el humo. Yo he quedado bien, pero mañana, ¿cómo hago? ¿Cómo cubrir la caja? ¿Cómo? ¿Y todo para qué? Para recibir un desengaño, para ver a mi mujer haciéndole caritas a un brutazo, a un soldado ordinario que bailaba como sapo. ¡Oh! ¡Qué horrible desenlace de 2 años de amor! Si yo lo hubiera siquiera sospechado, pero ya no tiene remedio. Todo se ha perdido. Todo, todo. Rebeca insistió todavía varias veces en contentar a Ernesto, pero cada vez no lograba más que excitar su cólera, y acabó por guardar silencio. Así permanecieron largo rato, hasta que empezó a salir la luz. Qué tristes, qué siniestras, qué significativas aparecieron las primeras líneas de luz que marcaban el cuadro de la puerta. Qué terrible ironía enseñaba la plácida luz de la mañana, que parecía reírse al sorprender a aquella novia con sus azares y su vestido blanco, y aquel novio en actitud doliente, con el semblante descompuesto y pálido como la muerte. Capítulo 9. Un maridito fresco. Ernesto el maridito estaba fresco, quiere decir acabado de hacer, recién casado, y su vida conyugal, como se ve, no aparecía sembrada de flores. Rebeca se había quedado en una actitud que bien podía estar llorando, durmiendo o meditando, porque no se le veía la cara. Ernesto tomó las llaves de la tenería y su sombrero. Abrió suavemente la puerta y salió al corredor. Sintió la luz como una cachetada y si hubiera podido habría insultado a la aurora. No obstante, el fresco de la mañana calmó un tanto su fiebre y su furor comenzó a moderarse. Echó a andar sin ver más que al suelo, para hablar consigo mismo. Sentía un vacío tan insoportable en el alma, una desazón tan amarga, que cada nuevo acceso de furor lo acercaba más a la ternura, hasta que sintió rodar por sus mejillas 2 gruesas lágrimas. Vagó al acaso para gastar el tiempo, hasta que al fin se decidió a abrir la tenería 1 hora antes de lo de costumbre. Qué horrible estaba aquel despacho y sobre todo qué apestoso. Las emanaciones del extracto de 1000 flores de Rebeca habían renovado su facultad de oler, y volvió a parecerle insoportable el olor de la suela. Había entre el aroma y aquella pestilencia el mismo contraste que entre sus amores y su boda. Se puso Ernesto tras del mostrador y se sentó. Volvió a recorrer con la imaginación todo lo pasado, su primer arranque de celos, su salida del baile, y sobre todo las escenas de la alta noche y del amanecer. Y empezó a ocurrírsele que si no habría sido todo obra suya, tal vez había estado imprudente, grosero e injusto. Tal vez Rebeca era realmente inocente. ¿Acaso no habría hecho nada que pudiera atribuirse a coquetería, sino que aquel jayán, aquel bruto del coronel, se había excedido y tomado muy a pecho su papel de padrino? Bien pudiera ser que todo hubiera sido obra de su imaginación y de sus celos infundados. Sí, decididamente infundados. Pobre Rebeca, si ella no me ha hecho nada, y yo, bruto de mí, me he dado a mí mismo una noche de los diablos. Y ella, pobrecita, cómo ha llorado, con qué lástima, con qué sentimiento, con qué ternura lloraba. Y cuando me decía, Ernesto, ¿qué tienes? Conténtate conmigo,
ya sabes cuánto te quiero. Y yo, bestia de mí, salvaje, estúpido, ay, merezco que me maten. Y continuó murmurando entre dientes injurias contra sí mismo. Y al cabo de una pausa sintió correr abundantemente sus lágrimas, que, como si hubieran removido todo lo que tenía de sensible, se convirtieron en sollozos y en espasmos de dolor, al grado de tener que ocultarse para que no lo vieran los transeúntes. Después de enjugarse las lágrimas, volvió a su asiento frente al mostrador. Sus lágrimas le habían abierto un camino, lo habían sacado de la desesperación para hacerle vislumbrar de nuevo la dicha y la esperanza. Bienaventurados los que lloran. Voy a pedirle perdón. Voy a decirle que he sido un majadero, un bruto, un miserable. Voy a estrecharla entre mis brazos, a darle muchos besos, a hacerla feliz. Pobre Rebequita mía, pobrecita esposa de mi corazón. Ay, la adoro, la idolatro. Después de un momento dijo, viendo su reloj, sí, y en el momento, no la tendré más tiempo en incertidumbre. Volveré a cerrar. Y en el momento de tomar su sombrero entró un marchante, un zapatero que iba por media suela y dos charoles. Maldito marchante, dijo entre dientes y se puso a despacharlo. Iba yo a venir a las 8, como siempre, dijo el marchante, cuando vi de abierto y dije, pues, ya que el patroncito ha madrugado, llevaré mi habilitación de al tiro. ¿Cómo ha pasado la noche, mi patroncito? Ernesto contestó con una mirada feroz, como si el marchante le hubiera dirigido un insulto. Bien, hombre, bien, le contestó reponiéndose. Pues adiós, patroncito, hasta de hoy en 8. Enseguida entraron alternativamente hasta 5 marchantes para aumentar la impaciencia de Ernesto, puesto que ya se iba haciendo impracticable la idea de ir a su casa y volver a abrir. Así fue. Dieron las 8. Ya no era tiempo. A las 8:15 llegó el viejo patrón de Ernesto, muy arrebujado en una capa azul. Al verlo entrar, Ernesto se puso aún más pálido de lo que estaba. Pero, señor don Librado, ¿en qué piensa usted? Le va a hacer daño haber salido. La mañana está bien fría. Estoy mucho mejor y el médico me dijo que ya podía salir. No tenga usted cuidado. En esto había levantado la tapa que cubría la portezuela del mostrador, y don Librado ocupó su vieja silla de brazos, frente al hueco que en el aparador hacía veces de escritorio. Después de hacer penosamente 100 pliegues en el lado derecho de su capa, sacó la mano y tomó uno de los libros. Comenzaba a la sazón la hora en que el despacho se atestaba de marchantes, y Ernesto comenzó a repartir suela, badanas y charoles a 20 zapateros. Después de un trajín de más de 3/4 de hora, la tienda comenzó a estar despejada, a la sazón que don Librado se levantaba de su asiento. Siempre puede ser que tenga usted razón, dijo, voy a acostarme. Quizá mañana esté yo más fuerte. No tenga usted ningún cuidado por la casa, señor don Librado. Aquí estoy yo, que no me despego. Ya sabe usted que mi comida me la traen de la fonda. Hasta mañana, Ernesto. Hasta mañana, don Librado, que usted se alivie. Gracias, dijo el viejo saliendo. ¿Qué hago?, se preguntó Ernesto apenas estuvo solo. Ha tenido tiempo bastante para ver los libros, y la partida está clara. La casa jamás ha hecho ventas al crédito, y mucho menos a don Agapito ni a la botita azul, que hace tantos años compran al contado. Yo, por momentos esperaba que el patrón me preguntara, ¿qué partida es esta? Pero no me dijo nada. No sé si porque estaba yo despachando o porque este viejo marrullero me prepara alguna mala pasada. No es extraño. Él es un hipocritón que además tiene muchas agallas. Si se queja la autoridad de seguro me aprenden y me meten un embolismo de los diablos. Nada. Pensó al cabo de un rato.
resueltamente. Habrá más de 50 pesos en el cajón. Los tomo, cierro y me llevo las llaves. Tomo el tranvía hasta Tlalnepantla y allí espero el central y no paro hasta Querétaro. Allí me cambio nombre y busco colocación y me sumo. Ay, ¿y Rebeca? Pero mandaré por ella cuando esto se haya olvidado. ¿Y mi padrino? Vaya al infierno. Y se puso a contar el dinero del cajón. Había contado 60 pesos, cuando entraron dos marchantes y tras ellos otros dos, que esperaban pacientemente a que los primeros fueran despachados. Cuando salieron se acercaron al mostrador los otros dos y ceremoniosamente preguntó a Ernesto uno de ellos: el señor don Ernesto Quijada, servidor de usted. Traigo esta ordencita, juzgado de primera del ramo criminal. Leyó Ernesto y palideció. ¿Pero de qué se trata? No lo sabemos, caballero, dijo el que no había hablado. Traemos la orden y la cumplimos. Yo no tengo negocios en ese juzgado de primera. Lo creo, caballero, dijo el curial mugriento con afectada cortesía. El juzgado probablemente será el que tenga negocios con usted, puesto que le necesita. Pero la casa, los libros, el dinero. Todo está previsto, dijo el otro curial, y asomándose a la puerta indicó a varias personas que esperaban en la calle que podían pasar. Buenas tardes, y buenas tardes, dijeron los otros tres individuos, de los cuales uno tomó los libros, otro extendió un pliego de papel para escribir y otro se puso a contar el dinero del cajón. 67 pesos, 3 reales, dijo en voz alta, y entregó el dinero a otro de los curiales. Cuando usted guste, dijo el mugriento Ernesto, el que tomando su sombrero se dispuso a salir. Salieron todos y las llaves, dijo uno a Ernesto. Aquí están. Pues cerraremos, dijeron saliendo a la calle. Cerraron efectivamente con los dos candados, y ya emprendía Ernesto la marcha cuando le dijo uno: un momento. Sacaron un cerillo, encendieron un cabo de estearina y pusieron un sello de lacre en la juntura de la puerta. Operación que llamó la atención de transeúntes y vecinos, que formaron muy pronto un pelotón en la calle. Oiga, Nito, le gritó un borrachín harapiento a un mozo de la fonda. Ya se llevan a don Ernesto. ¿A dónde? Pues a Tlalpiloya. ¿Dónde ha de ser? ¿Pero por qué? Por nada bueno. ¿Qué habrá hecho? ¿Metería la mano en el cajón? Pues yo creeré que sí, porque cuando yo entro en las mañanas por mi medio, por el barrido de la calle, le he visto unos anillotes de al tiro buenos, y yo tanteo. Pues de las puras suelas, usted lo vido. Pues no, con que ahí lo llevan, ya hasta vide cuando los escribanos le pusieron el sello a la puerta. ¿Qué sello? Pues mírelo nomás, ¿no lo ve como coloradea? Pues de veras, no. Y ya van 2 veces que le ponen sello a la casa de don Librado. La otra vez, el otro dependiente también echó su gato a retozar y fue a tener a Belén. Pues no, cuantimás el de los anillos. De al tiro no disimulan, siquiera poco a poco. Pues dígaste, no más. Ernesto, acompañado por los empleados del juzgado, caminaba a Belén, donde pasaría su segunda noche de bodas y toda su luna de miel. El amor, todo por el amor, instigado por ese travieso rapaz, había emprendido un camino equívoco, al fin del cual, en vez de encontrar la felicidad como el león, encontró la cárcel. Doña Marianita Quijada se había ocupado casi todo el día en la cocina, preparando una abundante cena con que se proponía obsequiar a Ernesto y a Rebeca, puesto que Ernesto no comía nunca en su casa, sino en la tenería. Al oscurecer, todos estaban preparados para recibir a Ernesto. Rebeca temblaba al acercarse la hora y fluctuaba entre el temor de verle todavía disgustado
y la esperanza de que la reflexión le hubiera hecho conocer sus faltas. Es inútil pintar la impaciencia de toda aquella familia durante 3 horas, los muchachos, sobre todo, en quienes el hambre hacía mayores estragos, cooperaban con sus impertinencias al malestar general. Y como detrás de doña Marianita habían ido saliendo todos, uno por uno, al corredor, el grupo comenzó a llamar la atención de los vecinos. Marianita, gritó una voz en la semioscuridad de aquellos corredores. ¿Quién me habla? Contestó doña Marianita. Yo, mi alma, respondió la voz. ¿Hay alguna novedad? Nada más que no aparece Ernesto. ¿A qué hora lo esperaban? A las 7. Y son cerca de las 10. Válgame Dios. ¿Y qué se figura usted? Me figuro 1000 cosas. Algo le ha sucedido. Es natural creerlo así, añadió otra vecina, estando de novio. Seguro, agregó una de las vecinas, ya debía estar aquí. Rebeca había guardado silencio hasta entonces respecto a lo que había pasado en la noche anterior. Primero, porque nadie se lo había preguntado por discreción, y luego, porque ella había creído prudente no enterar a nadie de lo ocurrido. Pero creciendo sus temores respecto al enojo de Ernesto, llamó a solas a doña Marianita y le contó cómo había pasado la noche. Doña Marianita decidió ir a buscar a Ernesto y salió a la calle. Lo primero que le ocurrió fue ir a la tenería. Todo estaba cerrado, excepto la fonda de enfrente a la tenería, fonda en cuya puerta parecería reclinado un criado con mandil. Doña Marianita se dirigió a él. Dígame usted, le dijo, ¿ha pasado alguna cosa en la tenería de don Librado? En la tenería de don Librado, sí, algo como ¿de qué? Yo no sé, pero mi hijo no ha llegado todavía a casa. ¿Y quién es su hijo de usted? Ernesto, el dependiente de don Librado. Ah, con razón no ha llegado. ¿Cómo? ¿Usted lo sabe? Sí, señorita. Todo se sabe. Pues, no porque yo, con perdón de usted, no vi de nada, pero el barrendero me lo dijo. ¿Qué le dijo? Pues que se llevaban al niño Ernesto. ¿A dónde? Pues yo no sé. Pero pues el barrendero sí lo vio todo. ¿Pero qué vio? Pues cuando vinieron los escribanos. Escribanos, sí, señorita. Pues los señores del juzgado. ¿Y qué? Pues nada, que jalaron con el dinero y con los libros. ¿Y Ernesto? Pues también jalaron con él. Por ahí cogieron como para flamencos y lo del sello. ¿Qué sello? El sello colorado que le pusieron a la puerta. Ese desde aquí se columbra. Pero, ¿a dónde se llevaron a mi hijo? De eso sí no le puedo dar a usted razón, pero por aquí decían todos que a Belén, pues, y el barrendero me dijo a mí, oiga, Nito, ya se llevan a don Ernesto a la alpiloya, pues eso me dijo. Lo que es yo no vi de nada, porque estaba sirviendo unos chiles rellenos, y no salí, sino cuando ya habían ganado todos para arriba, pues como para flamencos. Doña Marianita dio las gracias al mozo de la fonda y se alejó. Pensó desde luego en encomendar a su hijo a la protección y clemencia de su protector, el licenciado don Manuel, a cuya casa se dirigió corriendo. La recibió Conchita, la esposa del licenciado, en la asistencia. ¿Qué anda usted haciendo a estas horas, doña Marianita? ¿Qué he de andar haciendo, Conchita de mi alma? Que ustedes son mi paño de lágrimas. ¿Qué le ha pasado a usted? Ay, Conchita, mi Ernesto, ¿qué? Una infamia, ¿pero qué? Que se lo han llevado. ¿A dónde? A la cárcel, mi alma, a la cárcel. ¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho? De hacer no ha hecho nada, pero en eso está la infamia. No, si hay gentes para todo. Ha de saber usted que doña Lugardita López, su amiga de usted, anda arando la tierra para conseguirle a su hijo Pepe una colocación.
porque el mocoso de mis pecados se quiere casar, figúrese usted, no tiene destino y ya quiere mujer. Pues bien, como iba diciendo, doña Lugardita anda removiendo el mundo por colocar a su Pepe, y esa señora, para que usted lo sepa, es capaz de todo. Ha sabido que mi hijo Ernesto tiene buena colocación y le ha echado el ojo. Y ahí tiene usted que no sé qué chisme ha metido con don Librado, el dueño de la tenería. El caso es que hoy en la tornaboda de mi pobre Ernesto se lo han llevado a Belén, Conchita de mi alma. Figúrese usted, nomás entre los criminales y los bandidos, como si mi hijo de mi vida fuera algún ladrón, cuando bien sabe Dios que tendrá todos los defectos, menos ese. Es honradísimo, como yo he cuidado de su moral, y no es por alabarlo, pero se le puede fiar oro molido. ¿Y qué piensa usted hacer?, le preguntó Conchita. Ver al señor licenciado, su marido de usted, para que ponga las cosas en regla, como él lo sabe hacer, y que se castigue a ese juececillo de Piripao. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Que por un chisme de buenas a primeras allá va la orden de prisión. No, señor, que para eso hay leyes. Primero se averigua y se hace todo, y si acaso hay algo, no le parece a usted, entonces se procede. Y sobre todo no se conduce a una persona decente a la cárcel de los criminales, porque ante todo es necesario distinguir a las personas. Pues, Manuel está acostado ya, dijo Conchita. Como está acatarrado, se ha metido a la cama. Pues yo quisiera hablarle. No es posible, doña Marianita. Está ya recogido y sobre todo no se puede hacer nada a estas horas. Pero le ofrezco a usted que mañana temprano, ¿cómo? Y pasa mi hijo la noche en... Y doña Marianita se soltó llorando. Ay, pobre, pobrecito de mi hijo. Y en la segunda noche de casado, cuando no, si todo le ha salido mal. Qué desgraciado es mi pobre Ernesto. Figúrese usted, Conchita, que anoche, su primera noche, se la ha pasado peleando con su mujer. ¿Cómo es posible? Vestida y con todo y azares, se ha pasado la novia hasta que Ernesto se fue a la tenería. Pero, ¿qué motivo? Nada, mi alma, que el hombre pone. ¿Creerá usted que se ha encelado de su padrino de casamiento? Solo a Ernesto le pudo ocurrir semejante cosa, y en si fue cierto y no fue cierto, y en si dijiste o no dijiste, les ha amanecido. Y ahora por añadidura. Y volvió a llorar doña Marianita. Al volver a su casa no quiso decir dónde estaba Ernesto. Tenía la esperanza de que aquel incidente pasaría desapercibido. Capítulo 10. Ernesto, Rebeca, el león y la leona. Pobre Ernesto, qué desgraciado era. Todos lo decían a una voz y convenían en ello. Solo que la generalidad de las gentes se figura que la desgracia es ciega como la muerte. Es una furia infernal que no elige sus víctimas y reparte bajos y mandobles sin ton ni son. Pero a nosotros se nos antoja que todo en esta vida tiene su razón de ser y que de la mayor parte de los males que nos aquejan, nosotros mismos tenemos la culpa. Lo que le sucedía pues a Ernesto es exactamente lo que le sucederá a cualquiera que dé los mismos pasos. Ya hemos dicho que el origen de todos los males de Ernesto fue el amor. ¿Y qué hacer entonces?, dirá el lector. El amor es un sentimiento universal. Nadie puede librarse de él. Todos somos heridos por él a nuestro turno. ¿Qué culpa tiene el joven de sentirse enamorado, de decirlo, de lograr que se lo digan, de ser amado y de ceder enseguida a esa ley, también universal, de la sexual coyunda, de la unión legal legitimada en regla y elevada además a la categoría de sacramento? ¿No es acaso la misión de la especie humana sobre la tierra crecer y multiplicarse?
Ya hemos dicho también que el creced y multiplicaos, obedecido literalmente, es para las bestias de los desiertos, mientras que el sagrado mandato, interpretado racionalmente, es para los seres racionales. Mas todavía, el mismo precepto, que si es sagrado debe ser justo, no envuelve punición cuando fuere retardado, aplazado, diferido o no verificado por un individuo que pertenece a las sociedades, donde las graves cuestiones no resueltas todavía del proletarismo y el pauperismo ponen al hombre en la alternativa de desobedecerlo o hacerse y hacer a muchos seres desgraciados. El amor, a pesar de su culto universal desde antes de la aparición de Psiquis sobre la tierra hasta hoy, tiene, como todo en este mundo, su lado flaco. Y, no obstante, hacer feliz a media humanidad a ojos vistos, hace desgraciada a la otra media. En México, el primer perjuicio que nos causa es hacer mariditos. Que lo diga Ernesto y cuenta con que estos son por lo menos la mitad de los que existen. Quiere decir que la estadística rezará después de la publicación de este libro, la mitad maridos y la otra mitad mariditos. Otro de los perjuicios gordos que nos hace el diablo del muchacho ciego es volver amorosos, demasiado amorosos a los viejos. Pero no hablemos de eso porque necesitaríamos escribir otro libro. Concretémonos pues a los mariditos. Ya hemos visto cómo todos nuestros personajes, progenie toda de mariditos, son más o menos desgraciados por la misma causa. Quiere decir, por haber ido los mariditos más aprisa en amor que en recursos, haciendo precisamente todo lo contrario de lo que hicieron los griegos, los romanos y todos los pueblos guerreros de la antigüedad, y de lo que hace todavía la juventud germana y anglosajona, juventud a todas luces más feliz que la de nuestro Distrito Federal. Un joven romano del tiempo de Numa Pompilio llegaba sobrio, casto y sano a la adolescencia, pesando 100 libras más que cualquier maridito y con la fuerza muscular de 4 de ellos juntos. A esa hora, un poco tarde como se ve, si el diablo del amor le trastornaba los cascos, podía casarse, pero a condición de seguir siendo esclavos de su padre. Él, su mujer y sus hijos hasta emanciparse con el producto de su trabajo. Manumitido era libre y se pertenecía a sí mismo. Los hijos de este atleta no eran, por supuesto, pollos, lagartijos, ni mariditos, ni salían precoces en amor ni en vicios. Y así los espartanos llegaron a ser para el mundo modelos de soldados, de patriotas, de ciudadanos y de padres de familia. Ya hemos visto cómo se hace entre nosotros un maridito. Veamos, sin embargo, cómo se prepara para hacerlo. Y al efecto, fijémonos en Pepito, el hijo de doña Lugardita López, que ya tenía novia, pero que no había podido conseguir un destino. Pepe había entrado tarde a la escuela para comenzar su educación, porque sus enfermedades no le habían permitido hacerlo antes, pues era un niño muy delicado, según decía doña Lugardita, todito a su papá. Entró por fin en una escuela nacional. En su carácter de niño delicado, era huraño, corto, tímido y cobarde. En las primeras letras no tuvo dificultad y fue un alumno mediano. Pero al fin del año escolar fueron los premios. Y Pepito tuvo el honor de recibir de manos del mismo presidente de la República, en medio de una fiesta grandiosa y solemne, un diploma y un libro que le hicieron creer firmemente que tenía vocación de sabio. 3 años se repitió esto y Pepito no se creía tan tirado a la calle y empezó a cambiar de carácter. He aquí por qué Resortes, en primer lugar, había sido premiado con los honores de la apoteosis. En segundo lugar, estaba cambiando de voz y hablaba gordo algunas cosas. Luego ya tenía amigos más grandes que él,
y que le habían enseñado a decir desvergüenzas. Y tenía su vocabulario especial de carretero que empleaba y explicaba invariablemente en la intimidad de sus amigos, los más grandes que él. Esto lo hacía creerse muy hombre, como él decía, así como los premios le hacían creerse muy adelantado, aunque en realidad no sabía nada. De los 365 días de cada año, había que rebajar las fiestas nacionales, las fiestas religiosas, los días de cumpleaños de cada una de las personas de su familia y del maestro, los catarros, las anginas y las indigestiones, los días de comprar zapatos, los exámenes, la preparación de los exámenes, las composturas de la escuela, las vacaciones chicas y las vacaciones grandes. Y el año venía a reducirse a menos de 100 días. Mientras se trató de leer y escribir, la cuestión no era muy ardua, pero cuando el maestro empezó a darle nociones de cosmografía, le pareció aquello tan raro y tan incomprensible que no ha llegado a explicarse todavía, aunque repite de memoria lo que recuerda, cómo es que la Tierra es redonda y no nos caemos, y cómo camina y rueda por el espacio sin que nos lleve el diablo. Allá, para su conciencia íntima, aunque no lo confiesa, cree que todas esas cosas son teorías de los sabios y de los libros y nada más. En cambio, Pepito fuma, y la pobre de su mamá le da para comprar cigarros, por tal de que no fume escondidas. Y cuando Pepito está rodeado de muchas personas, se complace en sacar de la bolsa un grueso rollo de cigarros ordinarios y recorre la sala ofreciendo uno a niñas, señoras grandes y a personas de respeto sin excepción, y queda muy satisfecho cuando rehúsan diciendo gracias, están muy gordos. Entonces él toma uno de aquellos gordos, lo descabeza y lo prepara, se lo pone en la boca, saca de otra bolsa un estuche, lo abre, saca una larga boquilla de ámbar y espuma, la adapta al cigarro, cierra el estuche y lo guarda. Sacando en cambio una gran caja de cerillas de lujo, enciende uno, lo aplica a su cigarro, a una cuarta de su cara, arroja humo y guarda la caja. Cree que todo esto le da mucha importancia y sobre todo unos 10 años más. Tiene también adelantado que el coñac y el tequila ya no le raspan tanto la garganta como antes. Cuando pasó a la escuela preparatoria ya llevaba muchas cosas adelantadas para que los estudios superiores fueran realmente superiores a sus fuerzas. Sabía pintar venados, jugar al billar y beber copas. Además, el amor se había apoderado de él. Ya conocía a Jesucita, ya era su novia, y tanto que el pobre no pensaba en otra cosa, precisamente en momentos en que tenía que pensar en muchas cosas y difíciles. El mayor placer para Pepito era estar solo, porque así pensaba libremente en Chucha, y para entregarse a sus ensueños eróticos. No había cosa más propicia para él que un libro, porque teniéndolo delante de la cara era como si se escondiera tras él. A los 2 años de preparatoria, Pepito contrajo una enfermedad vergonzosa que le duró 6 meses, al cabo de los cuales le dijo a su mamá que no quería seguir los estudios, y hacía bien, y que quería mejor un destino en lo cual andaba tan bien acertado, porque para los destinos no se necesita ser sabio. Y como además había quedado enteramente bueno, como decía el médico, ya podía meterse a trabajar, como él decía, y a otras cosas. Entonces fue cuando la pobre doña Lugardita empezó a correr de seca en meca, buscando el tal destino. He aquí la manera de preparar un padre de familia, no de los de la historia antigua, sino de la novísima y fresquecita. He aquí cómo se forma de generación en generación la casta de los mariditos, cuya prole raquítica, aunque quede enteramente bueno el progenitor como Pepito, llena los orfanatorios, las escuelas de corrigendos y las calles de muchachos malogrados
y sin porvenir. En cambio, el león está muy tranquilo, ya ha ganado 20 libras de peso y se han borrado de su piel completamente las huellas de los dientes de Leónidas. Y lejos, muy lejos de esa vieja bestia, tiene ya su leona y sus cachorros. Viven los cuatro en lo profundo de una grieta que una conmoción geológica hizo en lo más escarpado de una montaña. Cuando se estaba casando Ernesto, el león había visto en el barómetro de su instinto la tempestad cercana y había anticipado su regreso a la alcoba nupcial, donde dormitaba su leona amamantando a sus hijos. Al llegar el león encontró que la leona le esperaba, porque tenía la cabeza levantada. Lo había sentido, como siente siempre la esposa al esposo. Se le acercó casi hasta tocarle el hocico, y se produjo un cambio de pequeños gruñidos, que en el lenguaje de los leones deben ser flores. Buscó enseguida a los cachorros, que por un movimiento de la leona sacaron la cabeza y se dejaron lamer por su papá. El león se echó enseguida delante de la leona, como para resguardarla con su cuerpo. Corría ya un viento frío y húmedo que, barriendo las hojas secas sobre las peñas lisas, producía un rumor agudo, mientras que en lo alto mecía las copas de los árboles, doblándolas y produciendo otro rumor sordo, prolongado e imponente, que se generalizaba en toda la comarca. Algunas hojas revoloteaban en el aire antes de volver a caer, y así llegaban algunas hasta el interior de la cueva de los leones. Las espigas de las altas gramíneas se doblaban hasta tocar el suelo, mientras que al noreste, frente a la cueva, en un horizonte plomizo, cerrado y opaco, brillaban a intervalos líneas de relámpagos azulosos y violados. Fragores lejanos y ecos repercutidos formaban el ruido de 1000 trenes en movimiento, y arriba de aquel cuadro, casi sobre los leones, ascendían como enormes pedazos de cielo nubes negrísimas que, como cortinas gigantescas, se desgarraban y se unían, produciendo formidables y desencadenadas descargas eléctricas que sin cesar bajaban a tronchar, a hendir y a derribar los gigantescos robles de la selva. El león tenía la mirada fija en aquel drama de la naturaleza y parpadeaba a su pesar a cada rayo, mientras la leona parecía reducir su volumen, procurando cubrir a sus hijuelos. Aspiraban los leones en aquella cueva ese olor peculiar de la tierra que acaba de mojarse, olor oxigenado que se encarga de comunicar al reino animal el placer de vivir, olor que se aspira con deleite como una verdadera caricia de la amante naturaleza. Ernesto contemplaba a la sazón el repugnante espectáculo de la cárcel. Respiraba aquel insoportable olor de carne humana, mezclada con gases de aldeída, exudaciones, alcalí y sulfídrico, y pensando en su novia estaba devorado por las chinches y los remordimientos. Capítulo 11. Serio. Hablemos formalmente. Veo que la muchedumbre tuerce el gesto al leerme, que algunos centenares de Lugarditas y Marianitas Quijada hacen un dengue al reconocerse en alguna de las anteriores líneas, y que muchos mariditos apartan su plato de mole de pecho para exclamar: ¡qué señor tan raro! Vaya con el tal Facundo, que pretende arreglar las cosas a su modo. Él tiene sus ideas y quiere imponérnoslas. Mariditos, pues ¿qué quiere este señor? Que nadie se case joven, y pretende además que todos seamos ricos. Lo que quisiera yo es que nos la hiciera buena. Yo me casé joven, es cierto, pero yo no soy espartano. Yo he nacido en México y por añadidura pobre, y por eso no debía yo haberme casado, pues quedábamos frescos. Los mochos con piedra en la cabeza van a exclamar:
Válgame el Señor sacramentado. Qué blasfemias se escriben en estos tiempos. Querer enmendar la plana a las santas escrituras. Válgame Dios, con que no debemos cumplir con el divino precepto de creced y multiplicaos. ¿Qué sería de nosotros los pecadores si no nos multiplicáramos? Y sin embargo, de todo lo que llevo escrito, no se desprenden sino las siguientes máximas. 1. No gastes tu juventud en los vicios. 2. Sé en tu juventud sobrio, casto y fuerte, y serás un hombre útil, y tu vejez será larga y dichosa. 3. No te cases joven. 4. No te cases hasta que hayas conquistado y hayas acumulado lo suficiente para responder a las nuevas necesidades que van a presentársete y para cumplir con los nuevos deberes que vas a contraer ante Dios, ante la ley y ante la sociedad. 5. En uso de tu libre albedrío puedes hacerte feliz o desgraciado, pero no tienes el derecho de hacer desgraciados a tus hijos. Esta es la tendencia de este libro. Esta es la alta cuestión social que me preocupa. Y como si hubieran sido como serios los capítulos anteriores, muy pocos lo leerían. Me he permitido copiar lo que veo y decirlo jugando. De todos modos, mi intención es hacer el bien presentando cuadros de la vida real, señalando las causas de males trascendentales y funestos. Estoy persuadido de que nuestro sistema de enseñanza se resiente de falta de filosofía educativa. Debía preocuparse el maestro, tanto de lo nuevo que enseña como de lo viejo que estirpa. En la infancia se forma el carácter. En la niñez se prepara al niño para la juventud, sembrando en su espíritu los gérmenes que vayan a desarrollar en el joven la ciencia, la fuerza y la conciencia. Y preparado así pueda el joven llegar a ser hombre sobrio, casto y fuerte, para poder ser útil a sí mismo, útil a sus semejantes y alcanzar una vejez larga y dichosa. Pero si en la infancia la falta de educación, la ignorancia y el amor excesivo y extremoso imprimen al párvulo un mal carácter y se lanza al niño después por el túnel de una instrucción enciclopédica y puramente didáctica, descuidando la parte educativa con relación a la moral y a las costumbres, saldrá al otro lado del túnel, quiere decir a la juventud, con sus premios en la mano y sus vicios en el corazón, víctima del contagio de la desmoralización general de las costumbres y de los malos hábitos inveterados de la familia. No puede, por lo mismo, llegar a la juventud siendo sobrio, casto y fuerte para ser feliz. La ciencia lo lleva por un lado y las pasiones por otro. Y aquí es donde hace de las suyas el amor, volviéndolo maridito. En la admirable armonía del universo y desde las primeras y más remotas manifestaciones de la inteligencia, los indos encontraron el principio trino de todo lo que aparecía como un misterio incomprensible. El número 3 era clave de su alta filosofía. El increado es la inteligencia, el pensamiento, el engendro de la inteligencia o el hijo. Y el amor entre el Padre y el Hijo completaba y realizaba el principio trino y uno. Este principio trino sigue representado por el triángulo equilátero, el dogma universal de todas las religiones, el misterio del ser humano y la realización de la gloriosa carrera de la humanidad hacia el ideal de su destino. El ser humano es también trino, porque lo constituye otra triple combinación: el alma, la materia o organismo y la vida. El progreso humano a su vez está simbolizado con otra trinidad, en otra combinación triple que lo constituye y lo realiza: la inteligencia, el trabajo y el dinero. La inteligencia engendra el trabajo inteligente da la producción, pero la producción es estéril sin el cambio. Cambióse producto por producto, y los beneficios de la producción se concretaron solo a los productores. Los consumidores, entonces, por la necesidad del producto,
se agrupan alrededor del trabajo y nace el obrero. Pero los obreros entonces no hacen más que aumentar la propiedad del productor. Pero es claro que tienen derecho a parte del producto. ¿En qué proporción? En proporción al trabajo individual empleado. La justicia entonces valoriza el trabajo y reparte a cada obrero una seña representativa de ese valor y nace la moneda. Y con la moneda el cambio, multiplicándose y subdividiéndose hasta lo infinito. La moneda ha cerrado la combinación triple. Ha formado el tercer vértice del triángulo equilátero que representa el poder creador, la fuerza motriz y el desarrollo de la actividad humana. Todo queda ya valorizado y cada valor tiene un signo representativo y proporcional. Ya no queda esfuerzo sin recompensa ni actividad sin premio. La Trinidad preside y el mundo avanza. El desconocimiento absoluto de este dogma del progreso humano forma una falange de parias, una tribu de ilotas, que vive no obstante en medio de la civilización. Con la risa de la ignorancia en los labios, maldiciendo el dinero y haciendo alarde de tirarlo por la ventana. Y se llaman a sí mismos desinteresados, francos, garbosos y despilfarrados. En cambio, los tales ilotas califican de sórdidos, de mezquinos, de tocineros y ambiciosos a todos los que hemos aceptado la fórmula del progreso del mundo. Los resultados de semejante criterio no se hacen esperar. Generalmente esos desprendidos acaban en las cuatro esquinas, como es natural. Por desgracia, uno de los defectos trascendentales de nuestra educación es este: el desprecio al dinero, como rasgo idiosincrático de la raza mixta, engendrado por la educación que recibió de sus espléndidos progenitores.